Señor senador Sergio Botana. Muchas gracias, señor presidente. Pertenezco a un gobierno que se hace cargo, que siempre se hizo cargo, que hasta el día de hoy no dejó de hacerse cargo, que no anduvo pidiendo justificativos de nada para no hacerse cargo, que no echó culpas al pasado ni a las desgracias del presente. Esa fue la tónica que marcó mi gobierno. Supo hacerse cargo cuando la pandemia hizo tambalear toda la organización social, la salud de los uruguayos. Se hizo cargo de la salud y se hizo cargo de lo social y del sostenimiento institucional. Pagó los seguros de desempleos. No faltó alimentación y no faltó ningún instrumento médico. Siempre estuvo a la altura. Y en este caso, lo único que debe hacer mi gobierno es seguir exactamente con la misma línea que ha trabajado hasta el día de hoy. Se tiene que ser sencillamente responsable de las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, pagarle de menos a los trabajadores no es defender el patrimonio del Estado ni el presupuesto del Estado. Acá, los que defendimos el patrimonio del Estado y el presupuesto del Estado fuimos el senador Estraneo y yo. El día que se votó la norma, porque ese día advertimos lo que iba a suceder. Ese día le dijimos al gobierno que se iba a tener que hacer cargo de la deuda que tenía Casa de Galicia y que eso ascendía a los 50 millones de dólares. Y después más adelante avisamos que se iba a tener que hacer cargo de los 42 millones de dólares de lo correspondiente a los trabajadores. Nosotros lo avisamos y dijimos también otra cosa. Dijimos que ese problema se resolvía con 3,5, 4, 5, 6, 7 millones de dólares, que era lo que costaba equilibrar las cuentas mensuales de la mutualista, para que siguiera haciendo los pagos correspondientes y a los 18 meses liberara 2 millones de dólares mensuales. Pongámosle 1 para atender sus pasivos. Pero además eso era en un momento clave, era la salida de la pandemia. Allí dijimos lo que iba a pasar con los trabajadores. Está pasando. Dijimos lo que iba a pasar con los médicos. Está pasando. Dijimos lo que le iba a pasar a los socios de Casa de Galicia. Está pasando. No sabíamos lo del Panteón ni todas esas cosas crueles que tuvo que vivir la familia de los gallegos en el Uruguay, además de la bofetada a los años de la vida cultural de los gallegos en el país. Yo quiero, señor presidente, que estas cosas queden claras, porque cuando presentamos un proyecto de ley para que el gobierno asuma sus responsabilidades, no lo estamos haciendo de manera irresponsable ni jugando con la plata de la gente. Seguramente con la plata de la gente jugaron los que armaron las soluciones que armaron. No fue nuestro caso. Nosotros cuidamos desde el primer minuto la plata de la gente. Eso sí, no vamos a hacer que los trabajadores en este país paguen cuentas que son del Estado. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso no corresponde en caso alguno
y menos aún con un gobierno que ha demostrado una línea de conducta como la que ha demostrado este gobierno. Presentamos un proyecto de ley que primero le puso sanciones, le imponía sanciones al que incumpliera o al que incumplió y al que sigue incumpliendo, con la cantidad de trabajadores que tiene que absorber cada uno de los que fue beneficiado por las cápitas. A las cápitas las agarraron de apuro. A la plata de las cápitas la agarran todos los meses. Algunos se dieron el lujo de no cumplir con la cuota de trabajadores que tenían que absorber. Se dieron otro lujo peor, el de hacer pasar a los trabajadores por adentro de sus mutualistas y correrlos a los 2 días. Por eso ya le voy a decir, señor presidente, que voy a proponer un aditivo. Un mínimo de 24 meses tienen que tener al trabajador que elijan en su empresa. Porque no vale hacer perder al trabajador todos sus derechos, manosearlo, correrlo, no darle la categoría laboral, ni los horarios, ni las formas, ni las condiciones laborales que corresponden. Supongo que ningún legislador votó la norma aquel día, la 20.022, para tener una situación de este tipo. Supongo. Sé los legisladores que tenemos en este país. Ninguno votó una ley para manosear trabajadores. Bueno, al que incumpla con la absorción de trabajadores, 50% de las cápitas. Es lo mínimo. Esa debe ser la sanción, como mínimo. Y la obligación de mantener al trabajador durante esos 24 meses como mínimo, porque además no es una prueba laboral. No es que van a probar al muchachito para ver si funciona. No, estamos hablando de trabajadores con experiencia y conocidos. Y todavía de un bolsón del que pueden tomar a uno o al otro. Si eligieron a ese, bueno, lo mínimo es respetarlo. Propusimos un proyecto de ley que le da al Estado un plazo para cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, ni se nos pasa por la cabeza que el Estado pueda no cumplir con las obligaciones que tiene. Mientras tanto, y fue el otro punto, la inserción laboral en las mismas condiciones que tenía en ACE. Porque al final de cuentas fue el Estado con sus intervenciones el que provocó la situación que sucedió. Ahí hay unos enredos, y lo quiero decir porque no me gusta guardarme las cosas. Frente Amplio me hizo un copy-pegue del proyecto. Esas cosas no tengo ningún problema de que sucedan, pero hay que hablarlas. La ética parlamentaria exige conversar esas cosas, exige respetar. No tengo problemas de autoría, señor presidente, ninguno. Por lo cual, mi voto por ese episodio no tembló ni temblará jamás, porque yo voto las cosas, voto lo que tengo que votar. No me importa la firmita abajo del proyecto. Pero se debió haber respetado. No fue por telepatía, señor presidente, que hasta eran las mismas frases. El 26 de octubre del año 21, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, intervino a la mutualista Casa Galicia. Cuando uno interviene, asume responsabilidades, todas las responsabilidades.
Porque además no había desinformación, porque además el sistema de salud es un sistema absolutamente controlado y sin sorpresas. Pero además por algo se hizo la intervención, por alguna razón la hicieron. Entonces, ¿cómo que no se asume la responsabilidad nada más ni nada menos que con los trabajadores? Asumimos, yo asumo la responsabilidad, asumo la conducción, pero quiebra la empresa anterior. Pero ¿y cómo? Si asumo la responsabilidad, asumo toda la responsabilidad. No es que dejo de pagar los cheques porque no cobré las cuentas que había para cobrar, nada más ni nada menos que a la propia ACE, y acelero la quiebra. No es que no me hago responsable de los trabajadores. Si el Estado se hace responsable de todas las empresas que quiebran, la 19690, de toda empresa que se torna insolvente, el Estado se hace responsable. Entonces, ¿por qué no? Cuando además el Estado tiene directa responsabilidad. En un cambio de práctica que hubo. Porque en las soluciones anteriores de este modelo Olesker de solucionar las cosas, eran otras empresas médicas las que tomaban el lugar de la que desaparecía. En este caso, lo hizo el Estado. Doble responsabilidad. Pero después, en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, ahí el Estado el Poder Judicial, dicta una sentencia, la 2539, donde declara el concurso voluntario de Casa de Galicia, donde suspende la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, tema no menor, donde designa como síndico al IDECO, donde dispone el cese de la intervención administrativa del Ministerio de Salud Pública y convoca a la Junta de Acreedores para el 17 de mayo. Ahí se asume desde el Poder Judicial la responsabilidad. Por alguna razón, no se animó a entrar en las fiestas y en la feria el Poder Judicial con tamaña responsabilidad. ¿Alguien no le prestó la ayuda que le tenía que prestar para seguir asumiendo la responsabilidad? Esa es la realidad. Entonces un magistrado el 23 de diciembre decretó el cese inmediato de actividades de Casa de Galicia, a excepción de los IMAES que allí estaban radicados. El 29 de enero del año siguiente cesó la vigencia del certificado del Banco de Previsión Social. Quiere decir que hasta esa fecha el gobierno pudo haber asistido financieramente, pudo haber avalado para evitar el quiebre y le pudo haber pago lo que ACE le debía. Que con eso no se hubiera acelerado el proceso de liquidación. Con eso no rebotaban los cheques, señor presidente. O sea, que la situación es clara. Si hubiera quebrado la empresa privada por la 19.690, el Estado se hace cargo, por ley, no solo por cultura de gobierno.
por ley. Ah, y acá hay un detalle que no es menor, esa distinción entre los postconcursales y los preconcursales, esa está en el decreto reglamentario. Acá está la ley. Acá está la 19 de 690. No hay un solo artículo que hable de que el Estado no es responsable de créditos postconcursales. No hace esa distinción la ley. La hace el decreto reglamentario, pero el decreto reglamentario también habla de que si hay sentencia firme dictada en la justicia competente en materia laboral, también hay quien se haga cargo y es ese fondo creado en el Banco de Previsión Social. Aquí no hay escape. Entonces todavía va a ser peor la cosa. Yo tengo por acá, tengo algunas sentencias en favor de los trabajadores. No hasta las 105.000 UI, 600.000 pesos que pretendemos pagar con esta ley. Acá hay sentencias de 1.200.000. Entonces ya me voy a animar a decir que todavía va a ser peor la cosa si no hay solución para el Estado. Que irresponsable es esto. Irresponsable con un trabajador al cual 173.000 pesos. Un empleado de un kiosco lo despiden y cobra más que eso. 173.000 pesos y a la calle. Un empleado de un kiosco recibe un despido mayor a ese. Trabajadores, de hecho, derecho, con formación, con experiencia, con años de aporte, con otro nivel de ingresos. Bueno, por algo estamos en las cifras que estamos. Por algo las sentencias son de 1.200.000. No le voy a ofrecer 173. Es absolutamente ridículo. Acá se votó la ley 22.022. 14 de febrero del año 22. Ese día se repartieron los socios de Casa de Galicia. Y yo le dije acá, con el muerto vivo le estamos repartiendo las pilchas. Porque todavía estaba vivo ese día. Había una acción judicial pendiente. Ese día, el Poder Legislativo dejó sin trabajo a los trabajadores, del todo. Ese día los dejamos a todos sin trabajo, porque ya no habían socios, no había con qué trabajar. Entonces, despidió el Poder Legislativo, despidió el Poder Judicial, despidió el Ministerio de Salud Pública, entró en quiebra el privado, pero el BPS se tiene que hacer cargo. ACE no se presentó a la puja, no se presentó al remate, disminuyó la masa concursal, afectó a los trabajadores, menos plata para repartir entre los trabajadores por una decisión de no presentar a ACE, que además recuerdo que hasta hubo decisión de incluirla en la ley, la 22.022, decide que ACE podía tomar el lugar. Bueno, entonces yo pregunto, señor presidente, ¿el Ministerio de Salud Pública no pertenece al Estado? El Banco de Previsión Social, que por ley
se tiene que hacer cargo no pertenece al Estado, que se tiene que hacer cargo de las empresas que quiebran. ¿ACE no pertenece al Estado? ¿El Poder Judicial acaso no pertenece al Estado? ¿El Poder Legislativo acaso no pertenece al Estado? Entonces, ¿cómo alguien me puede decir que el Estado no es responsable? Que es quiebra una empresa privada y por lo tanto tema ajeno. Acá el Estado es absolutamente responsable. Si fuera quiebra de la empresa privada, y si quebró cuando el Estado la está administrando, y si quebró por orden del Poder Judicial que es del Estado, y si quebró por ley del Poder Legislativo que pertenece al Estado, y si todavía los trabajadores no pudieron cobrar porque ACE no se presentó a la puja y por lo tanto disminuyó la masa concursal. El Estado es responsable por todos lados. ¿Vamos a hacer pagar acaso a los trabajadores? ¿Esos son los que queremos que paguen? No cabe, señor presidente, en ninguna cabeza. No cabe en la cabeza de nadie que el Estado no sea el más directo y claro responsable de estos hechos. Seguramente de otros. Yo tengo acá una empresa que se presentó con interés en seguir explotando Casa de Galicia. Era otra solución que no nombré en ningún momento, porque me la hicieron llegar en estos días a la información. Pero entonces, el Estado no ayudó a la solución, el Estado provocó por lo tanto la quiebra, el Estado no ayudó a la transferencia institucional, el Estado se intervino, tiene que pagar aunque sea por meterete. El Estado la cesó en sus actividades, el Estado le quitó los socios, el Estado el 16 de febrero dejó de pagarle desde el fondo afectado a la salud. Entonces el Estado es absolutamente responsable. Y se tiene que hacer cargo. Y no tiene vuelta que hacerse cargo. Y se va a hacer cargo por voluntad propia o por fallos judiciales. Prefiero que sea por voluntad propia, señor presidente. Muchas gracias.